Chile por si hay alguien por ahí del extranjero. Vamos a grabar la charla para que ustedes lo sepan, eh, para que después quede cierto en nuestros registros de nuestra página web, que ustedes pueden visitar, el www.potencialmente.cl. Ahí hay varias charlas que hicimos en pandemia que pueden visitar también. Desde Talca, mucho gusto. Villa Alemana por allá. Desde Valparaíso, hola a todos por allá. Oh, Valparaíso, qué lindo. Y acá de compañera de Puerto Talcahuano por estos lados. Desde Chihuayante, Quillota. Mucho gusto, chicas que nos acompañan desde allá. Gracias por compartirnos de dónde están. Desde Valdivia, oh, me haría feliz vivir a Valdivia. Me encanta, es muy bonito. Cañete, otra valdiviana por esos lados, Lebu, Rita y de San Pedro, la Rita, desde Chiloé. Chiloé, qué rico. Con este frío ya que hay en esta época, uno piensa en todos los milcaos, chapalel y todas las cosas ricas que hacen, los curantos. No, me antojé. Desde Talca, muy bien. De Conce también ahí la Silvana. Bienvenidos todos. 8:05, yo creo que estamos a buena hora para empezar. Les Sí, yo damos también a todos pienso lo la mismo. bienvenida. Está ahí Concepción. ¿Estás de acuerdo, Pame? Empecemos Sí, nomás. súper. Valparaíso por allá. Si nos pueden seguir contando de dónde vienen, así que sigan escribiendo. Mientras yo les doy la bienvenida a todos, muy buenas noches. Hoy día tenemos un muy buen tema que son los sistemas de apoyo para la comunicación. Ya nos va a comentar Pamela unos sistemas gratuitos, si bien ahí les va a dar me estoy adelantando, perdón, estoy contando ahí unos spoilers de la charla, pero estoy segura que les van a encantar los tips que nos va a dar Pamela hoy día. Pamela Morales, ella es fonoaudióloga y además es una mamá neurodiversa, así que conoce completamente, ¿cierto?, lo que estamos viviendo el resto de los papás. Así que bienvenida, Pamela, te dejo con nuestros acompañantes el día de hoy. Muchas gracias, Coti. Muchas gracias a la Fundación Potencialmente por darme esta oportunidad. Desde que descubrí los sistemas comunicativos aumentativos alternativos, yo tengo la convicción de que hay que difundir que estas herramientas existen y están a la disposición de todas las personas, porque la comunicación es un derecho. Y hoy en día cada vez escuchamos más sobre autismo, las redes sociales hablan de autismo, pero falta mucho por enseñar. Y por eso vamos a usar esta instancia de Zoom, así que les doy las gracias a todos los que están conectados. Espero que sea una instancia donde puedan encontrar información buena y que después puedan profundizar ustedes mucho más. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Ahí me avisan con un dedito para arriba si se ve. Oh, aún no. Ahora sí, perfecto. Excelente. Lo primero que tenemos que conversar, lo primero que tenemos que tener claro es en el marco de qué estamos hablando. Entonces, para eso vamos a hablar qué es la comunicación. Y más allá de la definición técnica, yo quiero que entendamos el concepto de qué es esa actividad que ocurre siempre que queremos participar de nuestro entorno. Explicar o manifestar lo que necesitamos o por qué nos ocurre o simplemente por el placer de conversar con otras personas. También es importante considerar que todos somos comunicadores multimodales. Nosotros no nos comunicamos solamente con el habla, usamos nuestro cuerpo, nuestros gestos, usamos también muchas veces apoyos como un emoticón cuando queremos escribir un mensaje. Tenemos muchas formas de comunicar. Y personas dentro de la condición también tienen muchas formas de comunicar. Usan sus gestos, ¿cierto? Señalan, hay algunos, ¿cierto? Que no presentan comunicación a través de hablar, pero sin duda que también se comunican. Primer mito que hay que derribar es que las personas autistas no se comunican, si es que alguien, o que no tienen interés por comunicarse, si es que alguien tiene todavía esa concepción, bueno, ese es un gran mito que no corresponde. Sabemos que todos los seres humanos tenemos interés por la comunicación. Y qué importante enmarcarlo en esta diversidad de cosas que podemos compartir, ¿cierto? Porque todos tenemos una necesidad más allá de pedir, ¿ya? ¿Qué pasa cuando una persona no habla?
¿Ya? Y bueno, esto puede ser por distintos motivos. Hoy vamos a centrarnos en el autismo, que es lo que nos convoca, pero hay muchas condiciones en donde hay personas que no pueden desarrollar el habla. Y dentro de esas les voy a mencionar, por ejemplo, personas con ELA, personas con, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o personas con apraxia del habla, que es un diagnóstico que se da poco, pero sí, ¿cierto? Existen personas que tienen problemas en la programación neuromotora del habla y su habla prácticamente no se entiende. ¿Qué podemos esperar en estas situaciones? Comunicarse sin la función del habla puede resultar frustrante para muchas personas, porque claro, estamos todos acostumbrados y damos todos por sentado que una persona tiene que aprender a hablar. Cuando una persona no puede hablar, recibe con frecuencia juicios sobre su competencia, su potencial y su capacidad para pensar y aprender. ¿Y cuán cierto es esto? Por mucho tiempo, personas que estaban dentro de la condición, que no desarrollaban el habla, se daba por sentado que tenían una discapacidad, una deficiencia intelectual. Hoy en día se sabe que eso no es así, no hay una relación directa, y muchas veces tenemos este concepto, ¿cierto?, de que el niño no habla, probablemente tiene discapacidad intelectual. Hoy en día, ya con mayor información, esta no debiese hacerse como relación directa. Y primero hay que habilitar un canal de comunicación con la persona para poder saber qué piensa. La comunicación efectiva, y este es otro aspecto importante, ocurre cuando la intención y el significado es entendido por la otra persona. Y convengamos que no necesito muchas veces hablar para hacerme entender. ¿Cuántas veces, cierto, con la pareja o con un amigo, simplemente uno se mira y dice todo el mensaje, ¿cierto? Eso pasa mucho. La forma es menos importante que la comprensión exitosa del mensaje. Ya sea que use un gesto, ya sea que use una mirada, ya sea que use el habla o que escriba, si mi mensaje se entiende, ya puedo considerar que la comunicación es exitosa. Así que diversifiquemos, ¿cierto?, nuestro concepto de comunicación y no lo encerremos solamente a el habla. Ahora vamos a comenzar a hablar de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. ¿Ya? Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación tienen una larga data, no son nuevos, ¿ya? Y probablemente ustedes estarán familiarizados con el que utilizaba el científico Stephen Hawking, que él con sus ojos seleccionaba las palabras y la máquina hablaba por él, ¿cierto? Bueno, de hecho, ese sistema comunicativo fue creado especialmente para él. Y dentro de esos hay muchos otros más. Así que vamos a conversar ahora sobre este tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Son formas de expresión distintas al lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar, o sea, agregarle tal cual como dice la palabra, o compensar, hacer alternativos, o sea, que vienen a reemplazar el habla, para las personas que presentan dificultades en la comunicación y el lenguaje. ¿Ya? Como les decía, los sistemas comunicativos aumentativos alternativos no son de exclusivo uso de las personas dentro del espectro. Hay un montón de usuarios más. De hecho, probablemente ustedes en la Teletón vieron personas en alguna Teletón con parálisis cerebral que usaban sistemas comunicativos y tenían punteros cefálicos. O sea, existen una diversidad de personas a las que se les facilita la comunicación a través de estos sistemas. Vamos a hacer una breve clasificación, de hecho sobre esto podríamos hablar largo, pero vamos a hacer una breve clasificación de los SAC sin apoyos y los SAC con apoyos, ¿ya? Sin apoyos son los que no requieren de ningún dispositivo para yo poder comunicarme, y en este caso sería, por ejemplo, el uso de gestos. Y en los SAC con apoyo ya estaríamos hablando de que se requiere de algún dispositivo, y puede ser desde un lápiz y un papel hasta una tablet, un tablero de comunicación o el intercambio de láminas, ¿ya? Y ya entrando más al área chica del autismo, ¿cierto? Probablemente si ustedes son padres de niños con autismo o están relacionados con la terapia,
sabrán que existen los tableros de comunicación que están hechos, ¿cierto? Están plantificados, en donde hay una serie de láminas y el niño tiene que ir señalando, o existe PEX, por ejemplo, que es también un sistema con apoyo, en donde el niño intercambia imágenes y a través de eso nos da su mensaje. Hoy en día, con los estudios, ¿cierto?, que se han realizado, hay ciertos principios que rigen el uso de los SACs. Primero, importantísimo, que la comunicación es un derecho. O sea, hoy en día, dentro de los colegios, dentro de los hogares, ¿cierto?, nosotros debiésemos facilitar siempre, no facilitar, promover el derecho de la comunicación de todas las personas. O sea, si una persona no puede hablar, no quiere decir que no pueda comunicar. Por el contrario, todas las personas tenemos derecho y tenemos esa capacidad de comunicarnos de diversas formas, y dentro de esas diversidades de formas de comunicar, nosotros debiésemos proveer, ¿cierto?, a todas las personas, sobre todo a las personas que están dentro de la condición, que no desarrollan el habla, una forma aumentativa o alternativa de habla. No existen prerequisitos para iniciar el uso del SAC. A mí me gusta este principio porque, por ejemplo, yo había mencionado PECS. PECS tiene una lista de prerequisitos para poder ser implementado. El uso de sistemas comunicativos aumentativos alternativos hoy en día dice no existen prerequisitos, usted tiene que suponer competencia. Por lo tanto, usted debiese facilitar un sistema que le acomode a la persona según sus preferencias para poder comunicarse, sin importar qué puede o qué no puede hacer, ni qué edad tiene, ni cuántas cosas intentó antes, ¿cierto?, de facilitarle un sistema de comunicación. Y lo otro que es espectacular, ¿cierto?, conforme van pasando los tiempos, los estudios se van acumulando, hoy en día ya tenemos, ¿cierto?, prácticas basadas en la evidencia, se conocen, ¿cierto?, aspectos importantes sobre cómo poder estimular la adquisición del lenguaje a través del uso de sistemas comunicativos aumentativos alternativos. Y estos son como estas buenas prácticas, ¿cierto? El asumir la competencia, que ya lo explicaba, el facilitar un vocabulario robusto, porque muchas veces, ¿cierto?, en un principio se utilizaba pocas imágenes para que el niño aprendiera a través de esas pocas imágenes a comunicarse. Y no es así como adquirimos el lenguaje de forma natural. Nuestras mamás pueden simplificar el habla cuando nosotros somos bebés, pero nosotros estamos expuestos al lenguaje en su inmensidad. O sea, el bebé escucha lenguaje complejo, frases complejas, está inmerso en un entorno que habla y que no habla poquito o no habla algunas palabras para que él solo escuche algunas palabras. Mediante estos principios, ¿cierto?, de esas buenas prácticas, se sabe que hay que entregar, ¿cierto?, al usuario un vocabulario robusto, muchas palabras que permitan describir, que permitan pedir, que permitan comentar, que permitan que la persona se pueda comunicar. Por ejemplo, si yo le facilito unos 5 sustantivos, que son las cosas que el niño o niña con las que juega, unos pocos alimentos, estoy limitando la comunicación. La estimulación asistida del lenguaje, que consiste en que un adulto, a través del uso del tablero de comunicación, ¿cierto?, comienza a entregar la forma en que el niño se tiene que comunicar, porque se basa en los principios de la adquisición, ¿cierto?, natural del lenguaje. Yo veo usar a otra persona, habla, por eso aprendo a hablar. Yo veo usar a otra persona usar su comunicador, ya sea el tipo que sea, y yo me comunico, ¿cierto?, de la forma que yo imito, ¿cierto?, la forma en que veo que otros se comunican. Y, bueno, modelar funciones comunicativas. Muchas veces se comete el error, bueno, yo no sé si es el error. Yo creo que la falta de conocimiento muchas veces en las prácticas profesionales de algunas personas que no son especializadas, llevan, ¿cierto?, a que el niño desarrolle primeramente la habilidad de pedir, pero se estancan ahí y no avanzan a otras funciones comunicativas, y como hablábamos en un principio,
Nosotros usamos la comunicación para comunicar, valga la redundancia, una infinidad de cosas. O sea, yo ocupo el habla, por ejemplo, para autorregularme, ocupo el habla para poder hacer un chiste, ocupo el habla también para, a lo mejor en su momento, para conquistar a mi esposo. Tiene múltiples funciones, o sea, no es solo pedir lo que yo necesito. Y lamentablemente muchas veces solo estimulamos unas pocas funciones comunicativas, sobre todo en el hogar, y nos limitamos a solo eso, pero por ejemplo explorar las emociones, explorar los pensamientos, es también tan importante como lo que siempre se recalca, como el pedir, por ejemplo el toma, dame. No puedo evitar recordar, por ejemplo, el caso de una de las chicas con las que yo trabajo, que su función comunicativa prácticamente es pedir nada más. Y se nota que ella dice, el dame y muestra su mano, que es algo tan típico de la terapia, ¿cierto? Pero sin duda que hay que abrir la mente, ¿cierto? A todas esas gamas de funciones comunicativas que a diario nosotros ocupamos y no limitar, ¿cierto? A enseñar solo unas pocas o a reforzar solo unas pocas en el hogar. Beneficios del uso de sistemas aumentativos alternativos comunicativos. Por supuesto, ¿cierto? Que hay una reducción de la frustración, o sea, si yo no puedo comunicar lo que pasa aquí, lo que pasa aquí, lo que quiero, lo que necesito, eh, voy a tener un alto componente de frustración. Y eso es lo que se ve en mucha gente dentro de la condición. Atenúa las dificultades de comportamiento, porque como yo expreso, ¿cierto?, mi malestar o mi frustración, probablemente va a ser con una conducta inadecuada al contexto, porque gritar no es malo, convengamos que gritar no es malo, pero si quiero expresar algo y tengo una barrera constante, probablemente voy a terminar gritando si lo que yo quiero es salir y no me dejan salir, un ejemplo. Potencia la interacción social. Evidentemente, cuando yo tengo la herramienta de poder interactuar con otros a través de la comunicación, voy a interactuar con los que tenga alrededor. Frecuentemente aumenta la producción del habla o el intento de decir palabras. Y este beneficio a mí me gusta mucho porque vamos a aprovechar también de derribar un gran mito. Muchas mamás, muchos papás, ¿cierto? En muchos colegios retrasan, ¿cierto?, la incorporación de SAC porque creen que eso va a limitar la capacidad de desarrollar el habla. Y se sabe que eso no es verdad, por el contrario. En la medida que yo me vuelvo un comunicador, voy aumentando mis habilidades comunicativas, pero tengo que habilitarme como un comunicador. Entonces, esto es importante porque, como les decía, hay personas que no desarrollan el habla, pero también hay personas que tienen habla, pero su habla no se entiende o no satisface sus necesidades comunicativas. Se comunican a través de palabras sueltas, al momento de querer armar una frase, esas frases son incompletas o no se entiende qué es lo que quiere decir la persona. Esas personas también no son candidatas. Esas personas también se pueden beneficiar, ¿cierto?, de SACS, porque recordemos que no hay prerequisitos, entonces no es que hayan candidatos. Quien lo requiera puede utilizarlo. Favorece la participación, mejora las relaciones con los compañeros y mejora las habilidades lingüísticas. Por supuesto que si yo voy desarrollando habilidades comunicativas, también voy desarrollando mi lenguaje, ya sea a nivel comprensivo o también a nivel expresivo. Entonces, en la medida que las personas se van familiarizando con estos sistemas, también van estructurando, ¿cierto?, un habla más compleja, si es que pueden hablar y comprender ideas también más complejas. Y aquí le puse un dedo para arriba, ¿cierto? Porque esto yo considero que es sumamente importante que lo tengamos claro. La comunicación aumentativa alternativa, y bueno, aquí si ustedes se fijan, está la sigla de CAA, antes usaba la sigla de
perdón, SAAC, son siglas por las que ustedes pueden encontrar información en la web, ¿ya? Para que lo tengan claro. No es incompatible, sino complementaria a la rehabilitación del habla natural. ¿Ya? Entonces, otra vez reforzamos la idea, es un mito, no es verdadero, ¿cierto? De que si yo entrego sistemas de comunicación aumentativa, la persona se va a quedar con este sistema y no va a preferir el habla. Evidentemente es más económico poder comunicarme de forma verbal que hacerlo a través de un dispositivo o a través de intercambio de imágenes, porque ese sistema de comunicación es limitado. El habla me da una gama más diversa de opciones de poder comunicarme, y este es como ese puente o ese andamio que requiero para llegar a lo que no se desarrolla de forma natural, pero probablemente sí lo va a hacer más adelante. Puede ayudar al éxito de la misma. Por lo tanto, los terapeutas, cuando retrasan el uso de sistemas comunicativos aumentativos, caen en un error. Los colegios que limitan el uso de sistemas comunicativos aumentativos alternativos están cometiendo un error. Las familias que son reticentes, ¿cierto?, a incorporarlos, también están lamentablemente limitando, ¿cierto?, la posibilidad de estimulación que pueda requerir la persona. No debe dudarse en introducirle edades tempranas. Ya, por ejemplo, un niño que a los 3 años no ha desarrollado el lenguaje oral, puede incorporar sistemas comunicativos aumentativos alternativos sin ninguna dificultad, porque va a beneficiarlo directamente, independiente que desarrolle el lenguaje a los 4 o a los 5, pero tenemos 2 años en que la persona, aunque no podía hablar, sí podía comunicarse, y que se entrenó en habilidades sociales, que se entrenó en poder desarrollar, ¿cierto?, habilidades lingüísticas, independiente que no pudiera hablar, porque la comunicación no es habla, ¿cierto? La comunicación es mucho más allá del habla. No existe ninguna evidencia de que el uso de sistemas comunicativos inhiba o interfiera en el desarrollo del habla. Si alguna persona quiere decir, no, es que sabes que si yo incorporo esto, la persona no va a querer hablar, que busque algún estudio y ahí nos comparte, porque hasta ahora no hay evidencia al respecto. Por el contrario. Y aquí yo quiero hablar del comunicador dinámico Asterix Grid. Bueno, existen muchos software. Ya uno de los software que yo más he escuchado en las distintas charlas a las que he ido, ciertos cursos, es Proloco2Go, que es un software que usa, creado por Assistiveware, que de hecho les voy a dejar el link de su página, porque su página es maravillosa, pero ese software solo se puede ocupar en dispositivos de Apple, en un iPad, por ejemplo, y es pagado, ¿ya? Y su costo es de alrededor de 300.000 pesos, y creo que 2 veces al año ellos lanzan como en el mes del autismo, si no me equivoco, y el mes de la comunicación aumentativa alternativa, un descuento del 50%, que es bastante interesante. Pero de alguna manera limita el acceso. ¿Ya? Es un súper buen software porque por supuesto es pagado, tiene otras funciones, otras características, pero era limitado para las personas que podían tener el dispositivo y que podían tener el software. Arasac, que probablemente ustedes están familiarizados con la plataforma, que es una plataforma de pictogramas, es el banco más grande de pictogramas que existe, creó un comunicador con características más avanzadas que se llama Asterix Grid, ¿ya? Ellos antes tenían un comunicador que se llamaba Let Me Talk, pero tenía bastantes falencias con respecto a el vocabulario robusto, a la organización del vocabulario y a la forma de alquilar frases, que es la parte que ustedes pueden ver aquí arriba, que utilizaba Let Me Talk, ¿ya? Y era bastante más limitado, o sea, no era ni siquiera el pariente pobre de Proloco2Go u otros software. Pero este Asterix Grid tiene muchas características que lo hacen un buen comunicador, ¿ya? Es personalizable, permite la utilización de los pictogramas de Arasac,
¿ya? Y también tiene algo que es sumamente importante, que no lo dije antes, pero tiene acceso al alfabeto, que es algo muy importante que debe contener un buen comunicador. Todos deberíamos, ya sea un tablero de papel o una tablet, ¿cierto? Y un software que descarguemos, siempre debiese tener acceso a las letras, porque obviamente la idea es promover, ¿cierto?, la adquisición de la lectoescritura. Y porque es que entre escribir y seleccionar imágenes, obviamente sería mucho mejor escribir. Y este sí tiene un acceso al, perdón, al teclado, a las letras. No lo estoy diciendo con la palabra técnica, se me fue. Signos ortográficos, ahí está, estaba en la pantalla. Para facilitar la comunicación y la participación a todas las personas, ¿ya? Bueno, aquí estoy utilizando el comunicador, tengo una tablet, y ese es el comunicador gratuito. Porque trabajo en educación pública, y en educación pública nos vimos en la necesidad de crear sistemas de comunicarnos con personas que no habían desarrollado el habla dentro de la condición, y comenzamos a introducirlos, y si bien es cierto no hemos logrado que ellos los usen de forma autónoma, sí hemos logrado comunicar mensajes a través de nuestras tablets que nos facilitó el colegio donde yo trabajo. Y en este caso, podemos utilizar el lenguaje natural asistido como una metodología para favorecer el lenguaje mediante el modelado. El lenguaje natural asistido, ¿cierto?, era lo que yo les explicaba un poquito antes, en donde nosotros lo que hacemos es que, así como nosotros enseñamos a hablar hablando, nosotros enseñamos a usar el comunicador utilizando. Por ejemplo, en este juego nosotros estábamos jugando con comida de juguete, estábamos armando una hamburguesa, y yo le iba diciendo los ingredientes que quería para mi hamburguesa, y el niño los iba incorporando en este juego, pero yo a la vez los iba seleccionando en el comunicador. Empecé con un vocabulario muy fácil, que era la comida, y nosotros conversábamos, y me acuerdo que él jugaba mucho con el ketchup, entonces él presionaba ketchup y le echaba ketchup y se reía. Y pasamos un momento divertido también, porque obviamente nosotros nos comunicamos también por un tema social, ¿cierto? Por este disfrute social. En este caso yo era la adulta que estaba modelando, estaba haciendo peticiones a través del tablero de comunicación, y también estaba haciendo comentarios como que me parecía muy, muy delicioso, muy rico lo que iba a comer. Y estos pictogramas, ¿cierto?, son una forma de reforzar también las ideas. Muchas veces nosotros desconocemos el vocabulario que posee la persona, y en este caso, bueno, si bien es cierto, yo sabía que él conocía todos estos elementos, las papas fritas y todo eso, también trataba de explorar aspectos como no quiero más, o cosas por el estilo, que se pueden dar en el lenguaje y que no necesariamente la persona entiende, o quizás sí entiende, y ahí íbamos jugando con este tablero de comunicación, y íbamos creando esta rutina, ¿cierto? En donde yo era el modelo, porque yo utilizaba el tablero. Y le voy a pedir ahora a Pato que me ayude a poner un video, porque ahora les voy a mostrar el tablero de comunicación de Astrid Grid, y les voy a mostrar también más o menos cómo pueden editarlo. Ustedes tienen que acceder simplemente a la página de Arasac y buscar Astrid Grid, o buscar a través de Google directamente Astrid Grid, y van a poder, voy a dejar de compartir, y van a poder acceder a el comunicador. Ustedes tienen dos opciones: pueden ingresar crearse su usuario. Bueno, ahí déjamelo ahí, Pato, para poder hablar. Pueden crearse su usuario, o simplemente ingresar sin registrarse. Si usted va a comenzar a editar sus tableros, ¿cierto?, personalizarlos, le recomiendo que lo primero que tiene que hacer es crearse un usuario. Se crea un usuario, anote la clave para que no se le pierda, y comienza a explorar estos tableros. Yo le voy a mostrar ahí cómo se puede ir personalizando. De hecho, yo el mío lo tengo medianamente personalizado.
Y si ustedes se fijan, dice inicio, cambiar de usuario, porque obviamente puedo tener más de una cuenta, crear un usuario online, offline. Bueno, por experiencia, cuando no estamos conectados a Internet, el tablero no funciona tan bien. ¿Ya? Idealmente estar conectado a Internet, eso facilita más el generador de voz, porque bueno, eso también se puede configurar. Pero la, idea, la gracia, ¿cierto?, es que este tablero va armando la frase y va hablando por ti. Y no se imaginan las caras de felicidad de los chiquillos cuando el tablero les habla. Por alguna razón a ellos les gusta mucho. Entonces, cuando el tablero les habla, ellos al tiro captan. Muchas veces me ha pasado que no me pueden pescar todo el rato de que yo les diga que guarden algo y le pongo guardar, tienes que guardar y atienden al tiro. Y es porque, bueno, les llama la atención este tablero, este máquina que les habla. Sabemos que dentro de la condición ellos ponen mucha atención a los objetos, de repente más que a las personas. Entonces, también es una buena forma para captar su atención. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza, se personalizan los tableros, cómo son, para que vayan viéndolo. Y desde ya les pido que si tienen dudas, las vayan escribiendo, porque mientras se proyecta este video, vamos a estar atentas para poder responderlas, y después de esto ya viene la ronda de preguntas. Le voy a dar play. Me dicen si el volumen está muy bajo o muy fuerte. ¿Se salió ahora? No se ve. ¿Se salió el video? Sí, que se me olvidó compartir el audio. Ahí va. Defecto y está con mi usuario. Bueno, este es el tablero que se despliega por defecto y es totalmente editable. Aquí les voy a mostrar las palabras nucleares, que son las palabras que usamos con mayor frecuencia en los mensajes cotidianos. Si ustedes se fijan, hay una clave de color, las acciones están con verdes, los pronombres están con con un color clarito, los estados están como rosado, me gusta, ayuda, descansar, tienes preguntas y tienes también aquí más palabras, por ejemplo, como mucho, igual, pequeño, grande, dentro, todo, nada. Voy a volver y les voy a mostrar un tablero que yo edité. En este caso, como yo lo ocupo en el colegio donde yo trabajo, yo, por ejemplo, aquí puse mi foto y le puse que yo era la fonoaudióloga, ¿ya? Para editar una casilla, simplemente uno se va a la opción de editar, por ejemplo. Aquí vamos a editar un icono, por ejemplo, aquí, terapia. EF, no sé, yo pongámosle que yo quiero aquí editar y le quiero poner en vez de EF, educación física. Educación física, fíjense que acá está el tipo de palabra. Aquí yo puedo pronombres, nombres de personas, sustantivos, verbos, descripciones, descriptivos como adverbios y adjetivos. Lugares también tiene su propia clasificación. En este caso vamos a dejarlo igual tal cual porque es un sustantivo, y le ponemos OK acá y se modifica y ahora se llama educación física. Desactivamos la edición. También tenemos la opción de verlo con pantalla completa, pero ahora, como yo les estoy mostrando, les voy a mostrar también otro tablero que yo edité, en este caso con respecto a las fiestas. Se está en proceso todavía, pero por ejemplo acá, fiestas patrias, no existía antes, porque esto no es chileno, esto es español. Y en fiestas patrias yo agregué el icono de la bandera de Chile. Aquí no se va a escuchar porque está bajito, pero por ejemplo, fui seleccionando y fui creando una frase. Aquí en la parte de cumpleaños, este tablero lo edité yo. Yo generé este tablero.
a partir de cumpleaños. Entonces puse torta, antes tenía otro nombre, invitados, piñata, regalos, invitación, cantar cumpleaños feliz, adornar. Estos venían por defecto, si no me equivoco, pero yo les agregué, por ejemplo, cambié algunos nombres. Le puse torta, por ejemplo, ya, creo que antes era pastel, una cosa así. Y me queda pendiente entonces generar el tablero de fiestas patrias, por supuesto. Y aquí un ejemplo así como de una frase que yo podría hacer, yo quiero nunca, yo quiero tortas, estoy en un cumpleaños, ¿cierto? Y lo bueno es que aquí están clasificadas las palabras, ¿ah? Me fui de torta porque lo había visto recién nomás, pero por ejemplo acá está la comida. Y por ejemplo acá me falta editar todavía porque por ejemplo nosotros no comemos macarrones, pues le tendría que poner eh, tallarines, una cosa así. Me pasó así con un chico que es venezolano, su familia, que ellos al plátano le decían de otra forma. Y ellos después me comentaron cómo era que le decían plátano. Y claro, pues obviamente esto es personalizable y yo puedo cambiar, por ejemplo, el nombre de esa palabra y yo puedo agregar también alimentos que aquí no aparezcan, por ejemplo, y puedo eliminar. Por ejemplo, ya para nosotros la tortilla, no sé, a ver qué garbanzo, lentejas, no se lo comemos. Los macarrones, por ejemplo, le podríamos cambiar el nombre. Aquí nosotros seleccionamos ponemos editar, ¿cierto? Y no le vamos a poner macarrones, le vamos a poner tallarines. Todo con mayúscula, así voy a respetar eso. Tallarines. Le pongo OK. Y ahora me quedaron como tallarines. Deshacer edición. Ya terminé de editar. No les he mostrado cómo se agrega un icono. Eso se los voy a mostrar después. ¿Ya? Yo quiero tallarines. Bueno, estamos dentro de la función comunicativa que es pedir y sabemos que la comunicación es más amplia. En mi caso, ¿cierto? Sería... Y esto me representa mucho, a mí me encantan los tallarines. Y en el modelado, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es que seleccionamos la frase, pero también la hablamos, la decimos, porque en el fondo estamos enseñando que esta es una forma de comunicarse, ¿cierto? O sea, yo le enseño cómo lo haría la persona con el comunicador, pero hablando como yo hablo normalmente. Y por último, quiero mostrarles cómo agregar un icono. Yo creo que eso es importante, porque por ejemplo los juguetes yo también aquí creo que personalicé. Sí. Eso también lo personalicé, por ejemplo el señor cara de papa no existía y yo lo agregué. Y les voy a mostrar aquí cómo lo hice. Entonces yo quiero aquí, puedo poner algo nuevo y voy a crear una nueva celda y yo agregué Legos en su momento. A ver, aquí, por ejemplo, juguetes, buscar imagen, me va a aparecer acá. A ver, todas las imágenes relacionadas con juguetes. Y pongamos el remolino. Creo que el remolino no está. Pongamos el ejemplo que en una terapia yo voy a trabajar con remolinos. No, con el caleidoscopio. Ese yo sí lo ocupo. Entonces lo vamos a seleccionar, ¿cierto? No le vamos a poner... seguimos más abajo. OK. Ya, bueno, por ejemplo, aquí tengo que editar el color porque es un sustantivo. Le voy a poner caleidoscopio. Caleidoscopio. Y ahora sí le voy a poner OK. Y yo ya agregué algo que no estaba. Caleidoscopios.
Esto, por ejemplo, yo saqué la imagen, la agregué y puse al señor cara de papa, que es algo que yo uso mucho en terapia. Al inicio de esa serie de edición, ¿cierto? Y esto sería como lo vería desde mi pantalla si le pongo pantalla completa. Ahí yo, esa es la forma en que estoy viendo el comunicador y cómo me puedo pasear por las distintas categorías, ¿cierto? Para armar distintas frases. Importante que este icono que aparece, ¿cierto? Es porque aquí se despliega otro tablero con más palabras. En este caso, por ejemplo, es solo la palabra, pero aquí, por ejemplo, aquí hay un tablero detrás con más palabras. Pero también fue editado por el contexto del colegio, ¿cierto? Yo, las profesoras de de la persona que utilizaba este comunicador. Y aquí, por ejemplo, obviamente me faltaba la foto de la mamá y el papá de ese chico. Pero este es mi usuario, así que yo le agregué lo que para mí es funcional. Lo importante también de esto es que nosotros creamos usuarios, personalizamos los tableros y varias personas pueden ingresar a esos tableros. Así que bueno, esta es una muestra chiquitita de cómo utilizar el tablero. Hay hartas cosas más que les podría mostrar. Por ejemplo, tiene un link directo para el YouTube, para la radio, para que no tenga que salir y abrir el YouTube, sino que le habilitamos, le configuramos videos. Y de hecho aquí yo también lo configuré. Y aquí yo puse una canción que yo utilizo, por ejemplo, en terapia. Eso se me había olvidado mostrárselos. Por ejemplo, esta la usó mucho. Y yo hice el link porque no venía el link. También tengo una canción de saludo porque muchas veces ocupamos en la rutina de terapia una canción de saludo. Este es el YouTube que uno tiene gratuito, por eso probablemente van a salir las propagandas. Pero ahí se trata y ustedes pueden ver que es ¿te gusta el helado de brócoli? Y esto es una alternativa porque muchos chicos, ay, perdón. Muchos chicos usan su tablet también para recrearse, pero lo ideal, ¿cierto?, es que en una primera instancia la tablet solo se use con el fin comunicativo, para enseñarles que para eso sirve, ¿cierto? Eso es lo ideal. La parte del acceso al alfabeto es fundamental en un comunicador. Creo que no lo había profundizado en otro tema, pero para que ustedes sepan, aquí están las palabras. Y aquí hay un teclado en donde la persona, si tiene mayores capacidades de conocimiento de palabras, incluso podría redactar un mensaje. Por ejemplo, en este caso, yo... Hola, haz clic derecho para editar la celda. Mira, aquí va a pasar algo que no es muy bueno del comunicador. Va a borrar toda la palabra, pero por ejemplo, yo podría escribir una frase y esto lo va a hablar. Ya, también aquí, si ustedes se dan cuenta, se van desplegando alternativas a las palabras y eso es parte de lo que se ha ido mejorando cada vez más en el comunicador. Entonces, está la opción de usar los pictogramas, pero como ustedes también pueden ver, yo puedo usar palabras escritas. Y ahí ya voy a finalizar. Eh, los invito a descargar. Yo esto lo estoy haciendo directamente en la web, no, yo no estoy descargando la aplicación, ¿no? Pero sí estoy conectada a internet, eso es importante. También hay una opción offline, por supuesto, pero funciona mejor conectado a internet. Y los invito a practicar. Si finalmente la práctica hace un maestro en todo orden de cosas. Así que si les interesa, si les llama la atención, si creen que es una opción, modelar. Hay mucha información en internet, métanse a los links que les dejé sugeridos, van a encontrar mucha información y ideas de cómo modelar, ideas de cómo hacer participar a la persona que usa el comunicador de conversaciones. Hay un montón de información buena en las páginas donde yo les recomiendo al final. Que esté muy bien. Bueno.
Obviamente lo que acabamos de mostrar es una pincelada, podríamos hablar mucho más, pero ya les dejo que ustedes conozcan la herramienta, que sepan más o menos cómo se puede utilizar, cómo se puede editar. En el video lamentablemente no se escuchaba cuando el tira frases armaba la oración, pero cada vez que yo hago una frase, el comunicador la habla. ¿Ya? Incluso hubo un tiempo en que yo editaba la voz y le puse una voz más latina, no tan española. Pero sí, están las opciones. Y es totalmente gratuito porque estaban preguntando si se pagaba. No, no se paga, es gratuita. Y bueno, ahora SAC se nutre de las interacciones que hagamos y ellos a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook. Si tú les mandas un mensaje y le pides ayuda, por ejemplo, de la configuración, ellos te responden. En mi caso, me han respondido en el mismo día. Y a veces con casi nada de tiempo de retraso. Entonces, también tienes asistencia como casi prácticamente online con ellos. Por ejemplo, aquí, si le subo el volumen, me va a decir muchas gracias al comunicador. Mucho. Gracias. Dice muchas gracias, porque la palabra es mucho, pero muchas gracias. Le digo, muchas gracias. Las dudas, bueno, creo que ya las hicieron. Si se puede editar la voz. Yo me acuerdo una vez haber editado la voz a latino y le salía la voz igual, es un poco robótica, evidente, pero es más latina, no es tan españolísima. No sé si tienen más dudas, este es el momento. En cuanto a la edición de voz, Pame, ahí también pueden elegir si es masculina o femenina la voz. Sí, tiene una opción de voz de mujer. Bueno, este que es gratuito tiene menos opciones. Tengo entendido que los comunicadores que son pagados tienen muchas más opciones con respecto a las voces. Incluso puedes seleccionar voz de niño y voz de adulto. Porque en el fondo esta es la voz de la persona. Entonces, claro, o sea, el pagado tiene sus ventajas también. Aquí por lo menos voz de niño no hay. Pame, ¿me escuchas? Aquí estoy en la interfaz de Asterix y en las voces hay varias. La típica de Microsoft, Raúl, Sabina, la de Google en español. Entonces hay varias voces que uno puede elegir para la que se entienda más, la que uno le entienda más. Gracias, Pato. Sí, hay opciones de cambiar la voz. ¿De dónde saco los tableros? Los tableros, tú cuando ingresas, te da la opción de cargar los predeterminados, que es lo que te recomiendo, o generar tus propios tableros. Estos tableros tienen una lógica que, por ejemplo, los colores, la organización de los sustantivos, de las palabras, están hechos a base de un método. Entonces, yo te recomiendo descargarlos predeterminados al momento del inicio y desde ahí partir a editarlos. De hecho, ahí el Pato está mostrando los tableros que ya están creados y tú puedes sumar algunos, porque de hecho Asterix Grid de repente sube sus redes sociales, mira, crearon este tablero para que jueguen con el señor cara de papa. Entonces, y en ese tablero tiene como todas las palabras que podrías utilizar en esa instancia. Yo, Pame, ¿me Dígame. escucha bien ahí o no? Que cambié el micrófono. ¿Sí? Ya mira, yo no conocía la página y me metí, me pidió con mi correo crear una contraseña y me creó el usuario al tiro. Ni siquiera me envió un correo de confirmación, nada. Yo puse el usuario clave y listo. Y después me dijo crear un tablero. Y abajo me da como unos tableros que ya vienen hechos. Como que yo los importo, no tengo que partir de cero creando cuadrito por cuadrito con el icono y la palabra. Entonces, igual claro, la parte de gestionar tableros, tú puedes ir agregando, tú puedes ir editando, pero si te metes a inicio y tú ya estás ya tienes acceso a los tableros. Sí, pues, en inicio yo sin crear ninguno, tengo los tableros que vienen como de fábrica. Entonces ahí yo busco uno y de ahí puedo partir editando, cambiando las palabras que no correspondan. Y es más fácil a partir desde cero haciendo todo el trabajo de ir icono por icono haciendo la... Porque hay hartos ejemplos acá, pues hay hartos demostraciones. Ajá. Dice, hola Pamela, entré a la página, creé usuario online, pero está todo... Claro, porque no importaste los tableros. Sí, dice más abajo que hizo lo mismo que Pato, pero que no le aparece ningún tablero. Dice New Grids. Mi hijo tiene 2 años, 10 meses. O sea, si tu hijo todavía no ha desarrollado el habla, ya a los 2 años, un niño ya debiese estar hablando.
Si tu hijo no habla nada y ya tiene 2 años, hay un importante retraso del lenguaje, por lo tanto podrías introducirlos. O sea, recuerda que no hay prerequisitos. O sea, en un niño de 1 año quizás yo te diría, bueno, está dentro de lo normal, al año empiezan a aparecer las palabras. Pero ya a los 2 años nosotros sabemos que los niños están hablando frases de 2 palabras. Si tu niño no habla o no le entiendes nada, podrías introducir un sistema comunicativo. Estoy sorprendido. Los tableros vienen precargados. Al ingresar, pongan cargar los tableros predeterminados, no crear los tableros. Cuando yo voy a crear nuevos tableros, ahí es más complicado quizás para la mayoría. Porque No, hay que sí, de ir de hecho, cero. crear un tablero de cero es más complejo. Yo te recomiendo que cargues los predeterminados. Sí, pues, en gestionar tableros salen como los que ya están hechos. Entonces uno lo pincha nomás, después le da a mostrar, y aquí Mamá, papá, niño, Dice, amigos, hice lo mismo que Mato, pero... Ah, ya, abuela. sí, 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 bueno. y aquí uno va pinchando el botón y se escucha la palabra, lo que tú decías. Maestra, Exactamente. Y policía, también puedes, bombero. incluso eso tú lo puedes cambiar, o sea, si ya uno se pone tú puedes cambiar, por ejemplo, que la palabra se diga al final cuando tú le pones play al tirafrase o apenas la seleccionas, puedes hacer que diga el nombre de la carpeta, por ejemplo, alimentos, o puedes acallar, o sea, todo se puede configurar, No, está todo se puede entretenido. cambiar. Voy a quedar viendo los tableros y un rato más. Ya, ¿se trabaja siempre desde la página o se puede descargar como una aplicación? Sí, cuando tú te metes a la tablet, te da la opción de poderlo descargar. De hecho, creo que en esas 3 barritas que están al lado de Asterix Grid, tú lo puedes descargar. Ah, no, miento. Tiene que ser en los 3 puntitos que te da el Google Chrome. En los 3 puntitos de arriba, creo que ahí te da la opción de descargar. Pero miren, obviamente hay cosas que no se le pueden olvidar. Arasac tiene una página que se llama Aula Abierta y ahí habla de los software y ahí tú tienes que seleccionar Asterix Grid y viene con los tutoriales para descargarlo desde Windows, para descargarlo desde Android, desde iOS, o sea, hay tutoriales para todo, tutoriales para modificar los tableros, para cargar los tableros, para incluir palabras, tutoriales para modelar, todo eso lo encuentras desde la página de Aula Abierta de Arasac. Ya, espera acá, dice... Pame, Dígame. nosotros vamos a, bueno, esta charla se está grabando, va a quedar disponible en la página y todos esos links con los tutoriales de los tableros, igual lo vamos a juntar en la misma, como en la misma página. Perfecto, se trabaja siempre desde la página, ya, eso ya lo respondí. Eso hice con Let Me Talk, lo tengo como aplicación. Claro, Let Me Talk es una versión menos robusta. Hay hartos requisitos que no cumple, pero si a tu hijo le facilita, lo sabe usar y lo utiliza, puedes probar quizás un sistema más robusto o seguir con lo que tú ya estás usando. Pero sí se puede. Yo lo tengo descargado como aplicación desde la tablet. ¿Hay una edad tope para implementar el método? No, no hay una etapa, no hay requisitos. Recuerde que esta es una posibilidad que podemos darle a cualquier persona que lo necesite. Nunca se es tan joven ni tan viejo para poder implementar un SAC. Hay algunos videos también de ayuda de la plataforma, sí, efectivamente. Y Arasac cada cierto tiempo lanza como una capacitación para el uso de Asterix Grid, que también tienen que estar atentos como a las redes sociales de Asterix Grid, ¿ya? También hay algunos tutoriales en YouTube, por lo que estuve viendo recién, así que también podrían Me encontrar imagino algo así ahí. como gente como yo que empieza a interiorizarse y le pueden empezar desde cero. ¿Cuánto tiempo diario recomienda su uso pensando en evitar? Ah, bueno. A ver, este es un tema importante porque también me he encontrado con esto. Esto no se considera como una pantalla interactiva, no, porque en el fondo es un elemento para comunicarte, o sea, yo no podría apagarte la voz para que tú dejaras de hablar, por ejemplo. Esto es igual, no se considera una pantalla interactiva porque el niño no está jugando, el niño está comunicando, está habilitando una habilidad básica social, por lo tanto no hay un límite, o sea, tú nunca debieses quitarle la tablet porque lleva mucho rato comunicándose, porque no es como estar jugando. O sea, lo que está provocando en el cerebro no es eso que hablan de la dopamina, esa como droga, ¿no? Porque en el fondo está provocando el placer que te provoca a ti hablar, comunicarte. Entonces, no hay límite de edad y el acceso al comunicador no se debiese restringir nunca.
porque yo nunca a nadie le digo ya, ahora no quiero que hables, o sea, no debiese, pues no quiero que hables. No, ¿Puedo consulta? te prohíbo comunicarte, eso no pudiese ser un castigo. Por lo tanto, esto no se toma como pantalla interactiva. Por eso yo le decía en una parte que lo ideal es que la tablet solo se use como comunicador. O sea, habría que bloquear todo el resto de funciones para que no acceda a juegos ni nada por el estilo y sea solo comunicador. Y esa a veces es una parte más o menos difícil si es que la misma tablet con la que jugaba de repente se vuelve comunicador. ¿Ya? Eso preguntaban ahí, si tenías algún tip que pudieras dar para evitar que el niño se desvíe desde el comunicador, ¿cierto? A YouTube, por ejemplo. Borrar la aplicación, bloquearla, o sea, más o menos eso, no más que eso. Igual hay aplicaciones, si no me equivoco, que te permiten eso, bloquear las... ¿cómo se llaman esto? Las aplicaciones que tú no quieres que se usen, por ejemplo. El Proloco to Go, aquí lo hablan, que dice que es caro, pero realmente vale la pena, por supuesto, que es otra gama de servicios. Pero esta es una etapa que viene a sacar este monopolio del Apple, que solamente con iPad, solamente, o sea, es muy bueno, pero hay personas que no tienen acceso a eso. Entonces, si tú tienes la posibilidad de comprar un comunicador mucho más robusto y mucho mejor, claro, accede. Pero para todos aquellos que a lo mejor no saben si va a funcionar, quieren empezar a probar, a lo mejor esta es una forma de acercarse a través de una herramienta que también cumple con muchos requisitos de gold estándar de los comunicadores. Entonces, claro, esa recomendación es verdad, como les decía, tiene más opciones, incluso tú buscas la palabra, no tienes que estar así como buscándola, la buscas automático, es mucho más fácil y amigable, tiene asistencia creo que 24/7, cosa que no ocurre en Arasac porque es gratuito, pero mientras no tengas acceso a lo mejor en un Proloco to Go, Arasac es una opción. Hasta el video. ¿Cuánto tiempo? Por esa pregunta te dicen acá si hay una versión pagada y otra gratis de esta de No, Arasteri. no, o sea, la máxima de Arasac es dar accesibilidad cognitiva a todas las personas que tengan acceso a Internet y que puedan acceder a su página. O sea, ellos nunca te van a cobrar, todo lo contrario, todo lo que hacen es a través de fondos de gobierno y ojalá nosotros tuviéramos algo así en Chile, ¿cierto? Poder gestionar recursos y generar investigación y hacer accesible a todos, ¿cierto? Que tenga una persona con conexión a Internet, pictogramas de calidad, información de calidad, comunicadores de calidad. Patricio pregunta si se puede dar ecolalias con este comunicador. Por supuesto, porque el lenguaje es lo que es, o sea, de hecho, bueno, también podríamos hablar al fondo, está la teoría de los comunicadores, de la adquisición del lenguaje gestáltico. Yo estaba estudiando al respecto de eso y claro, en vez de comunicarte con palabras como lo hacemos nosotros, que las palabras tienen significados, ellos tienen los significados en trozos de lenguaje. Y por supuesto que ellos también podrían hacer ecolalias. De hecho, no se recomienda quitar la tabla porque dice perro, 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 perro. Todo lo contrario, tú desde ahí vas generando una conversación. Ah, ¿te gustan los perros? A mí también me gustan los perros. Mira, me gustan los blancos con negro, los dálmatas. Pero sí, claro que se pueden dar ecolalias. Y las ecolalias no son error, son formas de comunicar. Gracias por esa frase, Pame. Dice ahí Israel, le damos la gracia por el tip. Dice que el control parental permite limitar los permisos de otras aplicaciones a sitios, cierto, que de una tablet, por ejemplo, que tiene un propósito de herramienta de comunicación. Así que muchas gracias por ese tip. Mientras Pame ahí está revisando las preguntas, les cuento que hay una encuesta de asistencia para que ustedes nos digan qué les pareció la charla, puedan darnos algunas opiniones, nuevas ideas también. Además es una encuesta que nosotros se la hacemos saber a nuestra expositora después, así que agradecemos que la puedan contestar. ¿Ya? Me tienen que poner nota. Está en el chat, sí, con la estrellita. Está en el chat el link para los que la pinchen, y se pone el nombre, de dónde vienen y comentarios sobre la charla. Con respecto a las personas, por ejemplo, que su lenguaje oral es mayormente ecolálico, esta también es una opción, es una muy buena opción de poder estimular el lenguaje con otras funciones comunicativas.
Hoy en día la tendencia es que una persona que utiliza la ecolalia, hay una función detrás de esa ecolalia y hay que tratar de presuponer esta función comunicativa que hay detrás. No siempre es evidente, pero por ejemplo para un cuidador hay muchas frases que ya saben qué significan. Y en este sentido se recomienda ese significado que tienen las ecolalias, utilizarlo en el comunicador. Por ejemplo, siempre ocupo el mismo ejemplo, pero bueno, ya que se me viene. Si un niño dice al infinito y más allá para poder expresar que van a salir, porque alguna vez la mamá dijo al infinito y más allá y se subieron al auto, ¿cierto? Que él entendió que eso significa salir. Nosotros podríamos utilizar en el comunicador, cada vez que él diga al infinito más allá, ¿quieres salir? Sí, vamos a salir, vamos a ir al parque. Y ahí tú estás habilitando, ¿cierto?, el entregarle este significado distinto a esta ecolalia, que ya sabemos qué es el significado que le da a la persona. Yo me acordaba de una chiquitita que ella decía sueño cuando lloraba. Sueño, 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 porque claro, lloraba mucho y después le daba sueño. Entonces ella, cada vez que decía sueño era porque estaba llorando y quería que le secaran las lágrimas. Nosotros con el comunicador podríamos hacer eso. Entonces cuando ella me dice sueño, yo le podría decir, ¿quieres que te seque la cara? O estás llorando, o por ejemplo, tienes pena, te voy a secar tu cara y podría modelar. Eso es lo que debiese hacerse con las escuelas, ¿ya? Espero haberle dado así como algunos tips y no asumir que una persona que utiliza ecolalia es un lenguaje vacío, que ese es un concepto activo, que ya hay que erradicarlo, porque esas personas también se comunican, o sea, es parte de esto, de este concepto, de este mito, de decir como que las personas autistas que tienen un grado más severo o no desarrollo del lenguaje o puras ecolalias como que no quieren comunicarse o no están interesadas en comunicarse. No, eso usted no lo diga. Recuerden pues está Uy, mira, en lo personal yo no soy partidaria de PEX. ¿Por qué? Porque tiene prerequisitos. Entonces, en mi caso, yo favorezco el principio de que no existen prerequisitos, de que cualquier persona que necesita satisfacer necesidades comunicativas debe implementar un sistema de acuerdo a sus necesidades. En mi caso, yo me he acercado a Asterix Grid porque me ha permitido poder utilizarlo en los colegios, a veces personalizar tableros de baja tecnología, no tengo los tiempos para eso, entonces siempre trato de introducir el de alta tecnología, pero sí, han habido instancias en donde hemos tenido que replantearlo, buscar de baja tecnología, que son tableros con anillados. Pero si yo soy honesta, bueno, PECs, hay personas que se capacitan, yo no tengo esa capacitación, no podría hablar de eso, pero parte del prerequisito y igual yo siempre pienso en la economía, o sea, para mí es más fácil seleccionar desde un tablero muchas imágenes a tener que andar cargando esas carpetas gigantes con las láminas, si bien es cierto tiene fase, pero eso presupone que la competencia no está, por lo tanto por eso tengo que entrenar. Es mi apreciación. Si alguien de acá ha utilizado PEX y ha sido bueno para él, pues maravilloso, porque obviamente hay una gama diversa de opciones. Yo solo estoy exponiendo una gama, o sea, una forma dentro de toda esta diversidad de opciones. Después te preguntan si es conveniente trabajar parte pictogramas impresos y parte Asterix. Ya, a ver, hay que tener claro para qué yo estoy ocupando en mis apoyos. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un calendario, si yo quiero hacer un horario visual, si yo quiero hacer una secuencia de una actividad y yo imprimo los pictogramas de Arasac, no hay ningún problema. O sea, son distintos usos. Ahora, si yo estoy utilizando el Arasac, perdón, el Asterix Grid como comunicador, tú puedes imprimir los tableros de Asterix Grid. Si tú quieres generar un comunicador de baja tecnología, que es este que es de papel, plastificado y anillado. Y eso está perfecto porque así si te quedas sin internet, si te quedas sin tablet, se recomienda, ¿cierto?, que tengas esta misma estructura del comunicador en baja tecnología.
Si para ahí va tu pregunta, claro, tendrías que imprimir los tableros, que ya los mostró el Pato, y volverlos un comunicador similar al que se despliega en Asterix. Pero el usar pictogramas aparte para otro tipo de cosas, obvio que sí, lo que pasa es que son distintos usos, son distintas funciones, distintos objetivos. Por ejemplo, yo tengo el horario de mi hijo con pictogramas de Arasac, pero él no usa comunicador, porque él desarrolla su lenguaje verbal. En las salas de clases, por ejemplo, nosotros tenemos tableros de anticipación con los pictogramas de Arasac y aparte usamos el comunicador. Distintas cosas, no son incompatibles, son distintos objetivos. Siguiente pregunta, te decía, es una mamá nueva, entonces dice que en este ámbito, ¿cierto?, de la comunicación aumentativa, y no sabe cuál es la diferencia entre el PEX y el software, perdón, de comunicación. Si le podías dar una explicación. Claro, el PEX es una metodología que se basa en ABA, ¿cierto? En análisis de argumento aplicado, tiene varios principios en donde yo voy entrenando al niño que tiene ciertos prerequisitos, ¿cierto? En que él me entrega una imagen y yo le entrego algo. Entonces, por ejemplo, anda con una galletita, una imagen de galletita, y yo me la pasa y yo le doy la galletita. Y después va aumentando la complejidad hasta que llega a formular frases. Pero esto va por fases y va de menos a más. Y es un proceso que muchas veces muchos niños no alcanzan a llegar a la totalidad de armar una frase. ¿Ya? El software es un programa, ¿cierto? En este caso, Arasac, como veíamos, yo lo despliego, es un programa que me va a permitir utilizarlo, viene ya preconfigurado, entonces es algo totalmente distinto. Porque el otro son unas carpetas con unas imágenes, con un tirafrase, es todo manual, imagínate, se llega a perder la frase, la imagen, o sea, no es muy práctico si tú lo piensas así, no es práctico andar con esa carpeta, con esa frase, que se te pierda la frase. El software no, o sea, bueno, pero tiene otras deficiencias, porque se te descarga y no tienes que cargarlo, tiene una batería que tiene una vida útil. Si lo sumerges y no está con la protección apropiada, muere. Si lo lanza, o sea, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En lo personal, nunca ningún niño me ha tirado en la tablet por la cabeza. Hasta ahora. Sé que hay otros niños que también tienen esa dificultad y hay unos protectores fantásticos, pero no son inmortales. Son muy distintas las formas, ¿ya? El otro requiere de un entrenamiento porque es una metodología, el terapeuta se certifica, no es que tú llegues y hagas pegas. Por ejemplo, yo nunca he hecho ese curso, tampoco lo haría, porque prefiero estas otras herramientas. ¿Ya? La mamá decía que utiliza PEX, que claro, dentro de las desventajas, como decía Pame, que se perdían, también se usa mucho la tarjetita porque en el fondo lo están usando constantemente y al final terminan rompiéndose, la hay que volver a hacer, mucho más. En ese aspecto tiene más pros que, o sea, más contras que pros, en comparación, ¿cierto?, al software, nos decía ella desde su experiencia. Y también hay que pensar que los niños están muy familiarizados con el uso de tablet y de tecnologías, entonces muchas veces para ellos es muy fácil. Nunca me voy a olvidar del primer niño que me creó una frase, adivinen qué fue: no me gusta el recreo. Me encantó porque él siempre lloraba antes del recreo. Siempre lloraba. Nadie sabía qué le pasaba, si no quería salir, si no le gustaba jugar, si tiene frío, si tenía hambre. Y él lo primero que me dijo en una tablet fue: no me gusta el recreo. Y ahí yo dije: ahora lo entiendo todo. A él no le gusta el recreo, por eso llora. Maravilloso. Y tú les das la opción de que ellos te puedan decir cosas que tú ni te imaginas. Y es un niño que sí puede hablar, pero usa alto lenguaje colánico en sus producciones. Y que tampoco se le entiende mucho. Entonces, obviamente, la proyección es que él siempre desarrolla el lenguaje oral, pero ahora que él solo le quedaba llorar antes de un recreo y que era siempre llorar, ahora uno le abre la puerta a que ese niño pueda manifestar qué le está pasando. Entonces, sí, yo los animo, pruébenlo. No se rindan a la primera porque tampoco es tan fácil, obviamente tú tienes que modelar, enseñar con el ejemplo, muchas familias que usan 10 minutos la tablet y ese es todo el modelado del día, o sea, para que nosotros aprendamos a hablar, piensen en esto, para que nosotros aprendamos a hablar, pasamos de los 0 a un año en casi silencio, ¿cierto? Y de ahí recién nos tiramos a palabras.
¿Cuántas horas pasaron expuestos al lenguaje en ese año de vida? ¿Cuántas horas pasaron hasta los 2 años para que aprendieran a hacer frases? Imagínense cómo debiese ser el modelado si nosotros quisiéramos tener una comunicación ya más fluida. Y ahí es donde muchas veces las familias se rinden antes de tiempo. Yo les digo, denle nomás, ofrezcan estas oportunidades. Antes de terminar, vamos a leer estas preguntitas. No se vayan porque queremos sacarnos una foto con todos, así que mientras tanto pueden ir activando sus camaritas, se lo agradecemos un montón para guardar este recuerdito. Y ahí pregunta Rae, en el caso de un niño con hiperlexia en proceso de desarrollo del lenguaje, ¿sería entonces mejor el software en este caso? Bajo tu punto de vista. Va a depender del usuario, va a depender de la persona. O sea, si tú ves que a la persona le funciona y que más encima lee, entonces va a leer todas las palabras. O sea, sí, yo creo que sería una super opción. Ahora sí, no sé, si una vez que toma la tablet se pone a jugar y no logras que entienda que es comunicador, bueno, ya hay otros problemas, pero sí, siempre va a ser una opción. Hay que presumir competencia, ¿ya? Los colegios son un poco reacios a ocupar dispositivos para no cuidarlos. Yo tuve que... Claro, sí, sí, o sea, en los colegios siempre, o sea, recuerden que la discapacidad no está en las personas, ¿no? Está la discapacidad en las barreras que pone la sociedad. Barreras. Entonces sí, pues sí, vamos a encontrarnos con muchas barreras, pero que vale la pena, vale la pena. Vas a encontrar gente que no va a entenderlo, gente que lo va a cuestionar, gente que le va a molestar, que le tablet, que porque, por ejemplo, no sé, argumentos de ¿por qué él usa tablet y los demás no usan tablet? Que los otros hablan nomás. Y él necesita un sistema comunicativo. O sea, lamentablemente todavía no estamos en la lucha, pero recuerden que la comunicación es un derecho. Y frente a eso, no hay mucho más que decir. Si la familia considera que es una forma necesaria, por ejemplo, me acuerdo una vez una persona me dijo, mi hija tiene mutismo selectivo, no habla en el colegio. Imagínate si tú le felicitas esta tablet, esa persona puede hablar, pero no quiere hablar en el colegio porque, bueno, obviamente es mutismo selectivo, y si le puedes dar la opción de no tener que enfrentar esa ansiedad, esa angustia de que te estén presionando, de que diga la respuesta, y él la dice en su tablet y se genera la voz, maravilloso, maravilloso, y no es que la persona no hable, o sea, la persona tiene las competencias lingüísticas, pero tiene mutismo selectivo. Encuentro que es una súper buena opción. Gracias, Pame. Y los invitamos ahí a prender las camaritas para sacar la fotito. Le damos las gracias a todos ahí los que ya han ido encendiendo. Que se ven Mira, y bonitos. ahí, bien. Hoy genial que ahí veo varias parejas en la charla, maravilloso. Oh, hay una parejita con una mamá y una mini ella. Hay 24 personas que ya han llenado la encuesta, así que los que no se olviden al final pinchar el link y completarla. Toda esa información nos sirve. Y muchísimas gracias por ir completando la encuesta, como dice Pato. No olviden, por favor, antes de irse, completarla, porque a nosotros nos sirve un montón para ir mejorando. Así que, y también sacar ideas, ¿cierto?, de lo que podemos hacer a futuro. Así que se agradece un montón. Gracias a todos los que están prendiendo las camaritas. Pato, nos avisa, por favor, para estar colocarnos en posición de selfie, ya de foto. Con unos Nomás sin con la boca cámara, abierta ahí. Y quedan unos dos más y tomamos la foto, para que quede la pantalla completa. Dos más, nos faltan dos más. ¿Quién más? ¿Quién más prende camarita? Gracias ahí a la Marila que la prendió. Me queda raya ahí nomás sin fotito. De ahí lo tomé, ahí estamos. Pero Pato, avísanos. Yo ya estoy más acalambrada de tanto sonreír. Ya, 1, 2 y 3. Ya ahí está listo. Ya, muchas gracias a todos. Gracias principalmente a Pamela que nos ofreció esta interesante charla. Aprendimos algo nuevo, ¿cierto? Además,
un sistema gratuito, que es lo más importante, que está a libre disposición. Así que muchísimas gracias, Pame, por compartirnos estos conocimientos. Gracias a todos quienes estuvieron en esta charla con nosotros. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información. Yo sé que sí. Así que ahora aprender a usarlo, a manejarlo. Vamos descargando para poder aplicarlo, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos o hijas. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y una excelente semana. Chao, que estés muy bien. Chao, Gracias por chao. la oportunidad potencialmente y gracias a ustedes por compartir este tiempo conmigo. Espero que puedan difundir también que existen alternativas gratuitas que son accesibles para todos. ¿Ya? Chao. Así que ahí los que tengan ahí a más personitas que le puedan avisar, cuéntenle. Esta va a quedar grabada y va a ser subida a la página de Potencialmente, que es www.potencialmente.cl. ¿Ya? Así que ahí nos pueden buscar en unos días más, no va a ser inmediatamente, en unos días más van a encontrar la charla con los links, como dijo Pato, también para que puedan ir, ¿cierto?, hacer el enlace. Eso sí, que atentos ahí a nuestra página web. Recuerden que no importa la edad, ¿ah? Si estaba escuchando ahí, hay niños que sean más grandes, más adultos. No sé si escucharon hace poco una noticia de un alumno que fue a Oxford, a Cambridge, no me acuerdo, era una persona autista que no había hablado hasta los 18 años. Entonces, eso se los dejo, o sea, probablemente esta sea la oportunidad de una persona adulta que no tenía posibilidad de comunicarse. No hay que limitar la edad, no importa qué tan grande o qué tan chico. ¿Ya? Chao, chao, que estén muy bien. Chao a todos.